El 22 de junio a las 4 bombardearon Kiev y nos informaron que empezaba la guerra. Estas palabras nos son familiares desde la infancia. La propaganda soviética dejó una huella enorme que, incluso tras una generación y la disolución de la URSS, permanece en muchos corazones ingenuos. Pero ¿qué dirían estas personas si supieran que Stalin planeaba atacar a Alemania y que Hitler simplemente se le adelantó por 2 semanas? ¿Qué dirían los ciudadanos criados con las narrativas soviéticas y postsoviéticas sobre la sagrada y justa Gran Guerra Patria si supieran que la URSS durante muchos años se preparó para conquistar y sovietizar toda Europa? ¿Qué dirían esos exaltados si al menos hubieran oído hablar del gran avance liberador hacia Occidente que el dictador del Kremlin preparaba en el verano de 1941? Revelaré el Sancta Sanctorum, uno de los mayores secretos de la URSS, los hechos previos a la guerra con Alemania y sus consecuencias. Analizaremos cómo Joseph Stalin se preparó meticulosamente para invadir Europa y cómo solo el ataque preventivo de Hitler alteró completamente el curso de los hechos. Lo analizaremos y probaremos esta teoría. Hechos contundentes que confirman la preparación de la URSS para el Blitzkrieg rojo, que incluso llegó a recibir el nombre en clave de Operación Tormenta. Quiero dejar claro que no justifico el ataque de la Alemania nazi a la URSS ni las atrocidades nazis durante la guerra. Buscaré que muchos vean la agresividad de la URSS y los planes de sus líderes para dominar el mundo. El dominio global y el comunismo, si no mundial, al menos en Europa. Soy Semyon, Canal Megasho TV al grano. ¿Qué es la Operación Tormenta y quién es Víctor Suvorov? Víctor. Muchos investigadores han escrito y hablado sobre los planes de la URSS de atacar primero a Alemania casi desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En ese tiempo no eran parte de la corriente principal y en el ámbito académico se les veía como marginales y fantasiosos. Por eso, la publicación del libro de Víctor Suvorov, El rompehielos, a finales de los años 80, el autor revisó y criticó las opiniones aceptadas en la URSS sobre las causas de la Segunda Guerra Mundial en esta investigación. Según su opinión, la causa principal no fueron las conocidas ideas de Hitler sobre la revancha y el espacio vital para la raza aria, sino la política secreta de Joseph Stalin para tomar países de Europa Central y Occidental e imponer regímenes comunistas. De acuerdo con los bien conocidos y ampliamente declarados planes de los bolcheviques para exportar la revolución mundial a todos los países del mundo. Víctor Suvorov, cuyo verdadero nombre era Vladimir Rezun, fue un agente profesional de inteligencia. No como Putin, teniente coronel del KGB, sino un agente auténtico que operaba en el hostil Occidente. En 1978, desilusionado del comunismo, huyó al Reino Unido, donde se dedicó a la literatura y el periodismo. Adoptó el seudónimo de Víctor Suvorov. En la URSS fue declarado traidor y condenado a muerte en ausencia. Víctor Suvorov escribió muchos libros, pero los más interesantes son Rompehielos y su continuación, El Día M. Se analizan en detalle los planes de Stalin y su círculo para iniciar la Segunda Guerra Mundial, que debía terminar con una campaña victoriosa del Ejército Rojo. En Alemania, Rumania, Francia y otros países, hasta el Canal de la Mancha y el Estrecho de Gibraltar. Tras analizar muchas fuentes, Víctor Suvorov concluyó que Stalin planeaba atacar a Alemania el 6 de julio de 1941 y, tras derrotar a la Wehrmacht, avanzar al corazón de Europa con la bandera roja de Marx, Engels y Lenin y las maravillas del socialismo soviético. Este grandioso acontecimiento debía pasar a la historia bajo el nombre de Operación Tormenta. Pero Hitler y sus generales fueron más astutos y lanzaron su ataque preventivo 14 días antes. La historia tomó otro rumbo, pero aún se conservan rastros de la preparación para el Blitzkrieg rojo. Son precisamente esos rastros los que vamos a analizar hoy. La URSS, un estado temporal. Sí, no escuchaste mal. La URSS realmente
como un estado temporal. Al menos, así lo veían sus creadores a principios de los años 20. Lenin, Trotsky, Kamenev, Zinoviev y Stalin, quien ya en ese entonces buscaba el poder con todas sus fuerzas. Y no hay nada sorprendente en eso. Después de todo, en su momento Karl Marx enseñó que la revolución proletaria mundial debía ocurrir simultáneamente en todos los países, o al menos en la mayoría de ellos. Después, el abuelo Lenin corrigió esta teoría y afirmó que la dictadura comunista podía instaurarse primero en un país y luego expandirse a los vecinos. Los bolcheviques llamaban a estos planes agresivos exportación de la revolución. El primer punto se logró con dificultad. Con la guerra civil y el terror rojo, los bolcheviques mantuvieron el poder. Pero el segundo punto no funcionaba bien. La mayoría de los trabajadores europeos no buscaban derrocar a los capitalistas ni instaurar un régimen comunista. Los intentos de revolución soviética en Alemania y Hungría fracasaron por completo, debido a que la mayoría de la población se negaba rotundamente a experimentar en su propia tierra con la construcción de una sociedad de igualdad total y prefería vivir su vida normal y tradicional, con propiedad privada, negocios legales y democracia parlamentaria. El último gran intento de exportar la revolución al corazón de Europa fue la Guerra Soviético-Polaca. En el verano de 1920, una gran horda bolchevique avanzó al oeste, arrasando a su paso. Los valientes polacos evitaron la sovietización de Europa y de su país. La batalla de Varsovia, llamada el Milagro del Vístula, cortó de raíz el primer Blitzkrieg rojo. Esto sorprendió a los bolcheviques, pues su ideología decía que obreros y campesinos polacos debían levantarse contra los explotadores. Marx y Engels decían que los proletarios no tienen patria, pero ocurrió lo opuesto. Nobles, szlachta y trabajadores se unieron cerca de Varsovia. En el futuro, Stalin considerará este factor de consolidación nacional al planear su Blitzkrieg rojo. En 1922, los bolcheviques enfrentaban graves problemas y al fundar la URSS sobre el Imperio ruso, solo buscaban ganar tiempo para reagruparse, tomar fuerza y volver a luchar bajo la bandera roja contra los imperialistas. Por ahora podían conformarse temporalmente con una sexta parte de la tierra y fingir ser un estado pacífico, para ocultar sus ambiciones agresivas bajo una apariencia externa, hasta que llegue el momento adecuado. Hitler, el rompehielos de la revolución. Al planear una nueva campaña de liberación en Europa, Stalin consideraba errores pasados. Él entendía que, incluso teniendo a su disposición un ejército rojo superpoderoso y tecnológicamente avanzado, de hecho, para eso se llevó a cabo la famosa industrialización. Un ataque directo a un país europeo, o a varios a la vez, sería, por decirlo suavemente, contraproducente. Las víctimas de la agresión podrían unirse en una sola coalición antisoviética. Un enemigo común siempre tiene un gran efecto. Recuerden al menos los acontecimientos de hace 3 años, cuando la horda de Putin atacó traicioneramente a Ucrania, y en respuesta a la agresión, Occidente colectivo se unió para lograr un objetivo común. Es verdad que Trump desbarata un poco los planes, pero mejor no hablar de eso. A mediados de los años 20, Stalin ideó un plan ingenioso y funcional para esclavizar a Europa. Al mismo tiempo, debía parecer no un agresor, sino un verdadero libertador. Para eso, por supuesto, había que actuar a través de otros, como siempre lo hacía Moscú. Por eso, era necesario iniciar otra guerra mundial en Europa, debilitar a los estados europeos y luego atacar por la espalda en el momento clave, de un solo golpe demoledor. La apuesta se hizo por Alemania, ya que, tras perder la Primera Guerra Mundial, una parte significativa de la población vivía con sueños agresivos de revancha y de restaurar la justicia histórica. Прямо как население Российской Федерации в наши дни. Pero lo más importante, en Alemania vivía un fanático obsesionado con expandir el espacio vital alemán. Solo quedaba llevarlo a la cima del poder. De esta manera, Hitler para Stalin era una especie de herramienta para lograr su objetivo, un rompehielos de la revolución que con sus acciones agresivas debía, de hecho, despejar el camino para la sovietización de Europa. No en vano, Víctor Suvórov tituló su primer libro El rompehielos. Al iniciar otra guerra mundial y ocupar países, Hitler se convirtió inevitablemente en la persona más odiada del mundo.
Y luego a esto se sumaron los horrores del Holocausto. Por eso, quien liberara a los pueblos conquistados por la dictadura nazi se convertiría automáticamente en héroe y libertador. Y en el papel de noble libertador de Europa de la peste parda, Stalin, naturalmente, se veía a sí mismo. Adelantándome un poco, diré que el cálculo del dictador del Kremlin de que la URSS sería vista como país libertador no era infundado. Por ejemplo, al final de la Segunda Guerra Mundial, en 1944-1945, las tropas soviéticas entraron en Polonia, Hungría, Checoslovaquia y Bulgaria. En muchos lugares realmente vieron a los soldados del Ejército Rojo como libertadores y los recibieron con flores y alegría, sin darse cuenta, claro, de que la ocupación nazi estaba siendo sustituida por la rusa. Sin embargo, esa ya es una historia completamente diferente. Sí, y unas palabras sobre cómo Stalin ayudó a Hitler a llegar al poder. El asunto es que, a finales de 1932, dos grandes partidos de Alemania, el comunista y el socialdemócrata, bien pudieron haber unido todos sus esfuerzos. Así evitarían que los nazis llegaran al poder, al menos por la vía legal parlamentaria. Ernst Thälmann, líder del Partido Comunista Alemán, recibió desde Moscú la prohibición categórica de formar una coalición parlamentaria con los socialdemócratas. Hitler llegó a canciller del Reich, instauró un régimen totalitario y eliminó a sus opositores, incluidos los comunistas. Para realizar sus ambiciosos planes, Stalin sacrificó a sus fieles sirvientes alemanes. ¿Qué hay de sorprendente? Dicen que la muerte de uno es tragedia, la de millones solo estadística. Atacar al enemigo en su territorio y con pocas bajas. Otra prueba de los planes expansionistas soviéticos era su doctrina militar de facto. Fue formulada definitivamente y anunciada oficialmente en 1936 por el mariscal Voroshilov, lacayo de Stalin. La doctrina establecía que, en caso de guerra, el Ejército Rojo golpearía al enemigo con pocas bajas. ¿Y cómo lograr eso? La respuesta es sumamente simple, solo atacando a otro país. Una campaña de liberación del Ejército Rojo protegería el territorio de la URSS y el factor sorpresa aumentaría las bajas enemigas, reduciendo las propias. En una guerra justa y defensiva es imposible lograr estas condiciones. La preferencia por cierto equipo militar demuestra que la URSS se preparaba para una guerra ofensiva y de conquista. Las estrategias soviéticas de esos años apostaban por la formación de unidades mecanizadas rápidas. Su principal herramienta eran los tanques T-18, T-26, T-35, T-37, AT-38, T-40, KB-1, BT-2, BT-5, BT-7. Esta no es la lista completa de vehículos blindados diseñados y fabricados antes de la Segunda Guerra Mundial. Ningún otro país tenía tal variedad de tanques en los años 30 porque nadie planeaba una guerra de agresión. La única excepción es Alemania, que también se estaba preparando para una guerra ofensiva y por eso también apostaba por los tanques. El complejo militar industrial alemán estaba muy rezagado respecto a la URSS en variedad y cantidad de tanques. Por ejemplo, Francia no se estaba preparando para atacar, y por eso centró sus principales esfuerzos y recursos en la construcción de un sistema de defensa fronterizo profundamente fortificado, más conocido como la línea Maginot. En Francia, la construcción de tanques se financiaba de forma residual, ya que los generales solo planeaban defenderse. Lo mismo ocurrió con la aviación. En la segunda mitad de los años 30, en la URSS predominaban los bombarderos, no los cazas. DB-3 Ante-40 P2 TB-1 TB-3. Esta lista podría continuar por mucho tiempo. ¿Por qué ocurrió ese desequilibrio? Es muy sencillo. Si te preparas para una guerra defensiva, vas a apostar precisamente por cazas rápidos y maniobrables que te permitan librar combates aéreos contra el agresor. Si tienes asegurado el dominio aéreo, lo mejor es fabricar tantos bombarderos como sea posible para atacar profundamente el territorio enemigo con gran carga de bombas. ¿Y cómo se logra rápido la supremacía aérea? Correcto, atacando primero y bombardeando los aviones enemigos en sus aeródromos y hangares. Fíjense, pues fue precisamente así como Rusia intentó destruir la aviación ucraniana el 24 de febrero de 2022,
En ese entonces, en lugar de bombas aéreas, se usaron misiles, así que el progreso avanzó, pero la naturaleza agresiva de Moscú sigue siendo la misma. El verdadero significado del pacto Molotov-Ribbentrop. Ya analizamos la división secreta y vil de Europa del Este entre Hitler y Stalin en varios videos. Les recomiendo encarecidamente verlos para que no tengan ilusiones sobre el pacifismo de la URSS. Víctor Suvorov sostiene en sus investigaciones que el pacto Molotov-Ribbentrop tenía un significado totalmente distinto. La anexión de Stalin de Ucrania Occidental, Bielorrusia Occidental y los países bálticos no fue más que una maniobra de distracción para Hitler. El verdadero propósito de este vergonzoso documento era crear una frontera común entre la Unión Soviética y Alemania, permitiendo así un ataque, especialmente uno sorpresa. Es difícil no coincidir, pues antes de la Segunda Guerra Mundial, la URSS y Alemania estaban separadas por países neutrales, especialmente Polonia, y no tenían frontera común. Por eso, si Hitler o Stalin querían atacarse, antes debían derrotar a Polonia y eliminar esa barrera. Eso habría frenado el potencial ofensivo del agresor. Durante ese tiempo, se podría preparar la defensa y la invasión no sería tan sorpresiva. Este problema se explica fácilmente. Imagina que a ti y a tu enemigo mortal los separa un río profundo y ancho. Si temes un ataque y te preparas para defenderte, el río es una barrera ideal. Pero si piensas atacar, entonces para ti va a obstaculizar seriamente tu ofensiva, y ese río para Hitler y Stalin fue Polonia. Si el liderazgo soviético realmente temía un ataque de Alemania, como luego pregonó la propaganda oficial, Moscú no debía tocar Polonia y, al contrario, debía apoyarla. Si no podía hacerlo materialmente, debía lograrlo diplomáticamente. Incluso una Polonia capitalista y hostil seguía siendo barrera contra el agresor. En 1920, Polonia fue una barrera para el avance del Ejército Rojo en Europa. Como ven, Stalin y su círculo aprendieron rápido de los errores de sus predecesores. ¿Por qué los planes de Zhukov se vinieron abajo? En enero de 1941, Georgi Zhukov fue nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército Rojo, luego mariscal de la Victoria y vengador. El trabajo de los principales estrategas soviéticos se intensificó de inmediato, laborando entre 12 y 14 horas diarias. Las reuniones a menudo se prolongaban hasta altas horas de la noche o incluso hasta la mañana. Zhukov no tenía piedad de sus subordinados, incluso si eran generales. Varios comandantes soviéticos recordaron estos hechos años después. ¿Pero qué hacían Zhukov y su equipo? La respuesta está en las memorias de Zhukov. Elaboraban un plan de acción para una guerra. El 22 de junio Alemania atacó a la URSS. En esos 5 meses se pudo hacer un plan de defensa, pero Zhukov no tenía nada. Era posible prepararse y repeler la agresión enemiga, pues había tiempo suficiente. Además, el alto mando soviético trabajaba hasta agotarse. Entonces, ¿por qué en los primeros meses, especialmente en las primeras semanas del ataque alemán en el frente, reinaba el desorden y un caos sin precedentes, difícil de encontrar en la historia mundial? Aunque no, sí se puede encontrar. Ese caos lo vivieron las águilas de Putin en febrero de 2022, al notar que no habría desfile en la avenida Khreshchatyk. Y en ambos casos, la razón fue la total falta de preparación para ese escenario de desarrollo de los acontecimientos. En consecuencia, ¿qué conclusión se puede sacar? Correcto, no existía ningún plan de defensa de la URSS en la realidad, porque Zhukov y sus subordinados estaban desarrollando un plan completamente opuesto en esencia, un plan de ataque, el plan de la Operación Tormenta. El plan de la gran campaña victoriosa de liberación del Ejército Rojo que solo quedó en papel y después fue quemado porque ya no era necesario, y para aparecer ante las futuras generaciones como inocentes y bondadosos. Y si alguien todavía tiene alguna duda al respecto, solo piensen lógicamente. La ciencia militar reconoce solo 2 tipos principales de combate: defensa y ofensiva. La guerra híbrida es un fenómeno reciente. Si ni Zhukov, ni otros generales, ni su amo bigotudo en el Kremlin se preparaban para defender la URSS, entonces ¿para qué se preparaban? Como dicen, jaque mate. Movilización secreta. Víctor Suvorov y otros dicen que buscaban un efecto más devastador con el Blitzkrieg rojo.
Stalin realizó una movilización secreta y concentró en la frontera occidental su mayor fuerza de forma encubierta. Después de iniciar la campaña de liberación, anunciar una movilización oficial para reforzar el Ejército Rojo con una nueva ola de reclutas. Desde aproximadamente el 15 de mayo de 1941, en la URSS comenzó un reclutamiento repentino de reservistas para el servicio militar. Hombres que ya habían servido y regresaron a la vida civil fueron convocados para maniobras de verano, justificando oficialmente la medida como entrenamiento, aunque en realidad reunieron a muchas personas. Según diferentes cálculos, de 800.000 a 1.200.000 reservistas más que la población de muchos países europeos. ¿Y qué hacían estos hombres de 30 y 40 años a lo largo de la frontera con Alemania? Probablemente día y noche, sin descansar, fortalecían las fronteras de la patria soviética. En caso de que cayera el enemigo, cavaban fosos antitanques y minaban el territorio fronterizo. Construían fortines y puestos de mando subterráneos. No fue así. Nadie se preparaba para la defensa. Además, a inicios de junio se desminaron partes de la frontera occidental. De esta manera, se preparaban corredores libres para el paso de los tanques soviéticos, que debían traer la luz, el futuro comunista, a los pueblos oprimidos de Europa. La madre patria llama. Víctor Suvorov comparte otros datos interesantes. Por ejemplo, según la versión oficial, sabemos que, en cuanto Alemania atacó a la URSS, el propagandista Irakli Taitse, movido por indignación, creó uno de los carteles soviéticos más famosos, La Madre Patria llamando a la batalla. El cartel apareció en las calles soviéticas el primer día de la guerra, no después. Testigos vivos aún recuerdan que en Yaroslavl, Kuibyshev y Saratov, la Madre Patria apareció la noche del 22 de junio, y en Novosibirsk y Khabarovsk, los carteles surgieron a más tardar el 23 de junio. ¿Cuándo Irakli y Taitse crearon su obra maestra? Fue antes del 22 de junio. Él no creó su obra por ira noble, sino antes de que esa ira surgiera en el día. ¿Cómo supo él del ataque alemán si Stalin no lo esperaba? Es un misterio histórico, aunque la respuesta es simple. En la segunda mitad de mayo de 1941 a cada comandante del Ejército Rojo, desde división en adelante, se les enviaron los llamados paquetes rojos. Grandes paquetes, sellados con 5 sellos de lacre rojo que contenían información ultra secreta. Abrirlos solo por orden del comisario de defensa, el mariscal Timoshenko, o personalmente de Stalin. Por abrirlos sin autorización, habría castigo. Fusilamiento. El 22 de junio los tanques alemanes avanzaron y los aviones bombardearon a los tanques soviéticos. Y la orden de Moscú no llegaba, simplemente no llegaba. Hasta la tarde llegaron las instrucciones: destruir paquetes con ciertos números sin abrirlos y abrir otros. Dentro había un paquete de carteles de la Madre Patria. ¿Y los pegaron? Se está formando una imagen bastante interesante. Prepararon los carteles, los imprimieron con antelación en cantidad suficiente para todo el país y los enviaron en paquetes secretos a las instituciones correspondientes. El 22 de junio, Hitler lanzó un ataque preventivo y de inmediato el contenido de muchos paquetes rojos perdió relevancia. La Unión Soviética tuvo que iniciar una guerra defensiva en su propio territorio y los documentos preparados no correspondían a las necesidades de una guerra defensiva, por eso se dio la orden de destruirlos sin abrirlos. Irakli Taitse tuvo suerte. Su cartel resultó universal. La Madre Patria llama, pero ¿a dónde y para qué? Él no lo escribió. Por eso su cartel fue adecuado también para la guerra defensiva. Por lo tanto, se ordenó pegar el cartel de Taitse por todo el país. Parece que sí, pero es importante. Botas, guías de conversación y otros detalles, como dicen, el diablo está en los detalles. Estos hechos pequeños revelan que la URSS no se preparaba para una guerra defensiva. Víctor Suvorov menciona a Yerundovo como ejemplo. Aproximadamente una semana antes del ataque de Alemania, se llevó una enorme cantidad de buenas botas de cuero a las zonas fronterizas, para mostrar claramente a los pueblos oprimidos de Europa el buen nivel de vida del soldado soviético.
Antes de iniciar la gran campaña de liberación, se planeaba cambiar rápidamente las horribles botas de kirsa de los soldados del Ejército Rojo por calzado nuevo y de calidad. Por cierto, el mando soviético hizo lo mismo en agosto de 1968 antes de invadir Checoslovaquia. Parece curioso, pero la gran mayoría de esas botas terminaron en manos de los alemanes. No alcanzaron a repartirlas entre los suyos, simplemente no les dio tiempo. Tampoco lograron repartir armas y municiones a muchos soldados soviéticos cerca de la frontera. El ataque era para el 6 de julio, por eso no les dio tiempo de traerlas. Lo mismo ocurrió con una enorme cantidad de equipo militar. En los primeros días de la guerra, los alemanes capturaron muchos tanques y aviones a los que simplemente no les dio tiempo de llevarles combustible. Y sin combustible, incluso la tecnología más avanzada no es más que un montón de chatarra. Un ejemplo clásico es la batalla en Dubno, Lutsk y Brody. En ese entonces, los soldados alemanes obtuvieron miles de unidades de equipo solo porque estaban paradas y no disparaban. Y entonces surge la pregunta, ¿qué hacía tanta cantidad de equipo a lo largo de la frontera? ¿De verdad así se preparaban para repeler un ataque enemigo? Tal vez debieron esconderlo más al este, pero luego, ¿cómo avanzarían? Y otras pequeñas cosas de la vida. Por ejemplo, la fabricación por encargo del comisario de defensa de guías de conversación ruso-alemanas 2 meses antes del ataque de Hitler. ¿Eran profetas? ¿O la construcción de aeródromos y fábricas militares a unas decenas de kilómetros de la frontera, seguramente para facilitar la defensa? Stalin nunca se consideró a sí mismo un vencedor, y el último toque en este cuadro glorioso es puramente subjetivo. Se relacionan con las opiniones de Stalin sobre la Segunda Guerra Mundial y sus resultados. Hasta su muerte no se consideró vencedor. Por eso rechazó presidir el desfile de la victoria en la Plaza Roja y nunca celebró el 9 de mayo. Los generales soviéticos hicieron lo mismo. 20 años después, con Brezhnev, este día fue declarado fiesta nacional y festivo, mientras que Stalin consideraba, con razón, que no había nada que celebrar. A diferencia de la propaganda oficial, el líder de los pueblos no veía el izado de la bandera roja como una verdadera victoria. Para él, eso era insuficiente. Stalin no esperaba un resultado tan modesto cuando se preparaba para la Segunda Guerra Mundial, casi durante 2 décadas. Sus ambiciones estaban muy lejos, en el oeste, en los Campos Elíseos, cerca del Coliseo o en la ribera de Lisboa. Y así tuvo que conformarse con la mitad de Europa, y ni siquiera la más desarrollada, y todo esto al precio de la destrucción de casi 30 millones de sus propios ciudadanos. Lo más importante es que tras la Segunda Guerra Mundial, el Occidente libre se mantuvo, no hubo revolución proletaria mundial y sobrevivió lo que Stalin planeaba destruir ya en el verano del 41. La sociedad libre y democrática y el Estado tuvieron que coexistir, quisieran o no, durante la Guerra Fría. Sin embargo, en una competencia justa entre el régimen totalitario soviético y la democracia de tipo occidental, la gente casi siempre elige la segunda opción. Un ejemplo claro es el muro de Berlín. Así que la gente siempre huye del socialismo, no quiere vivir como se les ordena desde arriba, soportar la escasez, las represiones y otras inevitables alegrías de una sociedad de igualdad total. Stalin quería construir una sociedad así en Europa, pero Hitler se le adelantó por solo 2 semanas. Eso es todo, los invito a comentar. Hasta luego.